Hola, 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 ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para disfrutar con ustedes el poder de los grandes. Aquí por el canal 50 de Morteros y nuestras redes sociales. En el programa de hoy vamos a hablar de la publicidad callejera en nuestra ciudad. Además, presentamos la segunda parte del tema vejez y sexualidad. Y como siempre, les mostramos las actividades que nuestros adultos mayores realizan. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, Chapi, muy pero muy bien. Bienvenidos a todos al Poder de los Grandes. Y como decía Chapi recién, un programa para no perdernos, como les digo siempre. Hoy una persona muy conocida de nuestra ciudad nos cuenta su largo camino recorrido en esto de la publicidad rodante. Además, como siempre, nuestro segmento de salud y bienestar, presentamos en esta oportunidad la segunda y última parte del tema que las licenciadas en psicología comenzaron a desarrollar el programa anterior. Y para el cierre tenemos actividades, las actividades de nuestros adultos mayores, el taller literario de nuestra Biblioteca Popular Cultura y Progreso. Así que, ¿qué te parece, Chapi? Si comenzamos con este programa que tenemos hoy para no perdernos. Espectacular, Claudia. Y en la primera nota del programa de hoy presentamos a Néstor Boneto, que nos habla de la publicidad callejera. Y como les decía recién, nuevamente contamos en el programa con las licenciadas María Aurora Velo y Analía Ramunda con el desenlace en esta ocasión de este tema tan importante, vejez y sexualidad. Y para el cierre, las alumnas del taller literario nos comparten sus mejores prosas, versos y cuentos. Exactamente, genial, gente, quédate y disfrútalo con nosotros. Bienvenidos. Estuvimos con Néstor Boneto, una persona muy conocida en nuestra ciudad, ya que lleva 63 años desarrollando esta actividad tan particular, la publicidad rodante. Conversamos con él y esto nos contaba. De los 13 a 14 años, yo manejaba el Ruby 28. ¿Qué pasaba? Mi padre fue nombrado presidente de la Sociedad Italiana y él estuvo haciendo esto muchos años atrás. Entonces, él hizo el equipo para hacer propaganda del cine. Así que él hablaba y la sentaba atrás y yo manejaba. ¿Me entendés? El Ruby. Así que recorro las calles de Morteros de tierra en ese año. Y será más o menos en el 58. Después sí. Me inicié después con todo por el asunto del... Falleció mi padre, yo tenía 17 años, mi madre, viste que antes para recibir la pensión pasaba mucho tiempo, entonces tuve que salir. Mi hermano estaba con la red de altavoces y después nos unimos y yo seguí en la calle. Así que mi padre murió en el 61 y yo de ahí me largué de lleno ya hasta la actualidad. Si yo tomo uno son 63, si tomo el otro son 60 años. Era distinto el país también, pero yo también me inicié con inflación, ¿no? Guarda, que las aligué a todas. Así que se hacía menos, más, después empecé a trabajar más, bueno, fui mejorando algunas cosas, hasta que después en el 70, 72 compramos la primera Renoleta y el Ruby siguió. Y después lo paré y después lo vendimos, creo, algo así fue. Sí, se vendió. Se vendió para comprarle algo a mi padre en el cementerio. Y bueno, estoy hasta la actualidad, por supuesto que aflojó un poco, no es más como antes. Estoy luchando con varios medios, 5 o 6 radios, 2 televisoras, 2 diarios, así que todavía me mantengo. La gente me busca, por supuesto que tendría que hacer un poco más, pero que hay que dejarlo en la actualidad como está ahora, se modernizó todo, así que no espero más de esto. Tenía 17 años cuando yo me inicié y ahora tengo 77, que nadie me da la edad. 77 años y todavía lucho.
En aquel entonces eran equipo a válvula y se producía con 12 volt, tenía un vibrador con 2 lámparas rectificadoras que sacabas 220 de potencia, porque esas lámparas trabajaban con mucho voltaje. Si no tenías voltaje, no tenía wattaje, no tenías watt de potencia, ¿cierto? Bueno, hasta que después vino el transistor. El transistor era toda otra cosa, cambió de la mañana a la noche, menos consumo, ¿cierto? Y aparte de eso, lo que yo te estaba mostrando recién, que es un grabador, teníamos lo de pila, tuve el fil, y no sé con mi hermano qué se me dio por comprar el geloso, pero era corriente. Y algunos dicen, no, pero vos podés sacar corriente alternada. En el Ruby le digo, voy a electricitar a todo, dije yo. Entonces vino un convertidor que está ahí arriba, de 12 volt y salida 220 alternada. Y con eso hago funcionar esto. Porque mi hermano cuando empezó estaba en el cine Belgrano, al lado de la casilla del cine. Hizo un biombo y ahí tenía el equipo. Y después el equipo, cuando nosotros nos pusimos en el 61 con Burmester Lamborghini y el señor Moselo, Domingo Moselo, que estaban ellos en la Orquesta Nobel, eran muy compañeros, muy amigos. Entonces trajimos la sucursal de Lamborghini, ahí en ese local ahí que hay ahora. Y de ahí se trajo todo y teníamos la red de altavoces que estaba una torre en la esquina del Val Belgrano con 2 bocinas. Después veníamos más o menos hasta Relojería Masud, ahí había 2. Después cruzamos el ferrocarril, poníamos en los eucaliptos uno al norte y otro al sur. ¿Me entendés? Y aparte de eso, yo estuve también con el sonido. Me acuerdo el primer baile que debuté con el equipo a lámpara, ¿no? Porque mi hermano siempre le decía a mi padre, pero nos encontramos en los escenarios con los equipos que no andan bien. Claro, es del club y nadie le da importancia, no le dan bolilla en una palabra. Y cuando ellos se encontraban siempre con algo. Entonces, mi viejo preparó el equipo para que lo lleve la Nobel. Y yo fui la primera vez en Colonia Dos Rosas, ahí. No sé, habré tenido 17, 18 años, menos, porque mi viejo estaba en vida todavía, 15 años. Y después seguí con el sonido también, estuve en el tiro, en el 9, con las kermeses, los bailes del 9, el tiro con el festival folclórico, por otra cosa también, estuvimos ahí también, yo estuve, hasta que pasaron los años. Tal es que tengo un equipo ahí, no el primitivo, ¿no? Porque se lo desarmé todo, tenía unos lamparones así. Mi hermano viajó a Córdoba y no sé, trajo ese equipo. El micrófono no, ya lo tenía, no sé a dónde lo consiguió ese micrófono. Era un Philips. ¿Lo ves si vos vas al museo? Claro, se deterioró un poquito el cromado, yo traté de sacarle brillo. Era carbón. Fíjate que vos no sabés qué carbón iba ahí adentro. Se desarmaba y le ponías carbón. Con mi hermano agarramos una pila y empezamos con una lija a limar el carboncito del medio, ¿viste? El carbón del medio. Bueno, ahí hasta sacar el polvito y agregarle un poco más. Sí. Y después, cuando vino el centenario, Armando Mansi lo sabe porque él fue el locutor. Habíamos venido de la pirámide allá, donde está, que cayeron Colombo y Pellegrini. Vinimos acá a donde está ahora Pardo, que antes era Ribeiro, era Lamborghini. Ahí se hizo el otro acto. Entonces yo tenía preparado ese micrófono. Y llegó un momento que el Chapi, ya estábamos de acuerdo, que dijo, este micrófono estuvo en el cincuentenario de Morteros, que yo tuve que enseñar el libro ahí, que después van a tomar. Y el Chapi lo sabe bien. ¿Con qué equipo está grabando hoy? Son transitorizados, fabricados por un señor de San Guillermo, un tal Luis Giraudo. Eso me hizo muchos equipos. Y ese es uno. Y tiene 300 vatios. Pero se puede utilizar para grabar con grabador, con lo que sea. Tiene una salida para grabación. Y eso lo estoy haciendo con eso. Antes era chico el pueblo. Yo ya no sé más cómo hacer, buscar la forma de hacer bien el trabajo. Bueno, ¿hoy cómo lo divide el trabajo? Y estoy haciendo algo de eso, ¿no? Tendría que ser lo mejor. Y vos viste que allá cerca de la feria,
he ido a hacer propaganda allá. Claro, cuando tengo 4 o 5 horas, cambia. Ahora con 1 hora no puedo hacer más nada. El recorrido viene a ser como lo hacían en aquel entonces, que vos decís, en el 61, ponele, ¿cierto? Así que yo salía de acá, creo que cruzaba el paso a nivel de Buero, agarraba el Boulevard Belgrano, sí, que no había mano, era contramano, y me venía la Chacabuco, la Maipú, pero la Maipú cuando llegaba al Jardín Infantes de la escuela allá en Rivadavia, buscaba para el este, después me venía por la Sarmiento, después agarraba otra vez la Maipú, y ya terminaba prácticamente. Sí, me extendía en otras partes también, pero era un recorrido chico. Ahora es que no es fácil. ¿Capta? En Colonia Dos Rosas, este sábado 19 de enero, bailaremos con la música exquisita de Casablanca Jazz, Grupo San Luis, Grupo Zenit y Agrupación Vía Libre. La noche del sábado bailable te espera en Colonia Dos Rosas. No faltes a esta cita. Organiza la Cortadora Escuela número 553 en su cómoda pista. Este sábado 19 de enero, extraordinario gran baile en Colonia Dos Rosas, organizado por la Asociación Cooperadora Escuela número 553 en su cómoda pista. Bailaremos con la música exquisita de Casablanca Jazz, Grupo San Luis, Grupo Zenit, Agrupación Vía Libre. La noche del sábado bailable te espera en Colonia Dos Rosas. No faltes a esta cita. Lo que puedo decirle es que todavía los pocos clientes que tengo que me sigan acompañando hasta que llegue un final. Así que, más que eso, que tenga salud, nada más. ¡Qué nota, Chapi! Excelente. ¿Cuántos recuerdos, cuántos años hace que escuchamos la publicidad callejera de Néstor aquí en nuestra ciudad? Sin ninguna duda, y Néstor también nos contaba de ese micrófono que se utilizó nuevamente para la apertura del centenario de Mortero. Un micrófono que ellos tenían guardado desde hace 60 años, un Shure de esos grandes, realmente una joya. Bueno, ese micrófono se puso para la apertura del centenario con otro micrófono normal, pero comencé a hablar en ese. El sonido metálico inundó la sala y todos miraron asombrados. Entonces le explicó que ese es un micrófono histórico. Inclusive creo que ese micrófono se había usado cuando vino el doctor Ilia a la ciudad de Mortero. Fíjate vos que, y ese creo que tendría que estar en el museo. Yo he ido al museo, no lo he encontrado, porque realmente es un instrumento histórico donado por la familia Boneto. Por eso, señores del museo, revisen a ver si está por ahí y pónganlo en exhibición, porque eso es recuerdo de nuestra ciudad. Fabuloso, agradecemos al señor Néstor Boneto no solo por contarnos las distintas etapas y la evolución a través del tiempo de este rubro que él hace 63 años que realiza, sino también por contarnos su historia de vida, sus experiencias, su experiencia personal en esto de la publicidad callejera. Así que nada, Néstor, le mandamos un saludo muy especial a vos y a toda tu familia. Gracias por sumarte también al Poder de los Grandes. Y bueno, antes de continuar, yo quiero agradecer a Tienda Nuevo Broche de Oro por el look que tengo en el programa de hoy. Chicas, las invito a visitar al Nuevo Broche de Oro. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Y ahora sí, continuamos en el Poder de los Grandes con las licenciadas María Aurora Velo y Analía Ramonda, con el desenlace de este tema tan interesante como lo es vejez y sexualidad. Vemos la nota. ¿Quién dice que hay una sexualidad y que es la genital? Puede haber un montón de juegos sexuales sin penetración, que es el problema mayor en el varón. La mujer no ofrece, al menos para la vista del otro, que no puede tener sequedad vaginal, claro que sí, porque las hormonas ya no están,
como estaban, es decir, todo el cuerpo envejecido, pero no la cabeza, no envejeció el espíritu, el alma, la psique, el deseo. Entonces habrá que ver que haya más respeto por eso. A mí me encantaría que los médicos le preguntaran cómo anda de la vida sexual, sin que nadie se muera, ni se espante, ni se caiga, porque es parte de la constitución humana, viviríamos mucho mejor. No se los piensa a los viejos como seres sexuados, porque se omite hasta esa pregunta, ¿no? Desde los profesionales. Yo creo que si hay algo que mata, digamos, es no poder abrir la cabeza a esto que decís vos. Es una cuestión cultural de poder pensar el proceso de envejecimiento que vive la juventud, que hay que aprender a adaptarse a los cambios, a aceptarlos, porque claro, lógico que el cuerpo de los 20 con la turgencia de los 30 se pierde en la vejez, ya no tiene esas características. Hay cambios, los cambios propios del envejecimiento existen, están. El cuerpo envejece y hay que poder estoicamente, desde la juventud, estar preparados, ¿no? Para eso abrir la cabeza y poder concebir una sexualidad más abarcativa, ¿no? Con todos estos bemoles, con eroticidad, con seducción y con ganas de vivir. Y con estímulo, porque a los viejos a veces le ponen hasta dibujitos animados, porque los hacen niños, ¿no? No digo que le pongan una porno, porque no me parece ni siquiera respetuoso para ninguna edad, pero no le pongan el musical de los iracundos. Algo que los haga sentir, una película con la China Zorrilla, qué sé yo, que son mujeres grandes, artistas, y que hacen buenas películas, y que puedan conversar. A ellos les encanta conversar de antes, pero ¿qué? De cuando iban a los bailes. Lo que no lo dicen es concretamente cómo hacían, qué sentían. Y lo otro que a mí me parece que hay que tener en cuenta, si yo no saco mal las cuentas, los nuevos viejos venimos de la generación del 60, que fue la del amor libre, la de la liberación femenina, la de la pastilla anticonceptiva, que nos escribíamos en las camisetas, hagamos el amor y no la guerra, porque justo empezaba la guerra de Vietnam. Entonces sí, ya hay otra cabeza necesariamente. Entonces bueno, no nos traten como a Napoleón. Eso, digamos, la cultura ha cambiado y las vejeces han cambiado. Pero han cambiado porque las construimos. Ya nadie se le ocurre a ningún viejo de hoy pensar que lo va a cuidar el hijo o la hija cuando sea grande. Todo el mundo se las está rebuscando, primero que la mujer trabaja, que es una novedad, digamos. Una de nuestras compañeras, me acuerdo siempre que quería ir a un congreso con nosotras y no podía por dejar los chicos, el esposo trabajaba y la mamá materna se tenía que ir a una asamblea a no sé qué lugar, y la otra abuela, la paterna, se tiene que ir a un torneo. Y ella decía, abuela era la mía, que a media hora antes de salir decían, hey, ¿van a quedar los chicos en tu casa? Y la abuela decía, sí. Bueno, ahora hay que preguntar, organizarse, porque las abuelas tienen vida propia, los abuelos tienen vida propia, y también nos estamos preparando para con quién vamos a vivir. Y vamos a vivir entre viejas y viejos que nos queremos mucho. Entonces, juntando todas esas jubilaciones, es más fácil pagar un alquiler, pagar una señora que nos cuide, sin joder a nadie, porque hay que construirla la vejez. Si no, uno deja pasar los años y de pronto, wow, es viejo. ¿Y quién se hace cargo de los viejos? Hoy que trabajan todos 18.000 horas. Es casi imposible, por eso hay mucho maltrato en los ancianos, que yo creo que no es falta de amor de la familia, sino la velocidad con que se está viviendo. Entonces no hay lugar donde lo ponemos al abuelo, y no lo ponemos en ningún lado. El abuelo tiene que saber solo dónde ir porque tiene deseo. Uno le tiene que preguntar, ¿qué querés? ¿Cómo te sentís? Aunque uno crea que la idea de uno es más genial que la del abuelo, ¿no? Más allá de eso.
Pero si uno respeta su deseo, sus decisiones, uno dice, bueno, como quieras, me parecía que no, pero bueno, si vos querés, que sea una persona independiente, libre, y así va a ser seguro más sana, aunque tenga otros trastornos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, las parejas en la vejez viven perfectamente su sexualidad al modo que ellos la construyen. No hay ningún manual. Lo que pasa es que tenemos a veces siglos de mandatos que se debe hacer, que no se debe hacer, y nadie se mete en la vida íntima. Lo que pasa es que estamos en un momento también de la cultura donde lo privado, lo público y lo íntimo parece que está todo junto, porque ahora cualquier cosa se aparece en Instagram, o los mismos actores aparecen. Los actores de los acontecimientos solos mandan en sus estados cómo están, si salen con alguien, si son infieles con alguien. Todas las reyertas se hacen públicas de algo que es privado y de la sexualidad si es íntima. Parece que es bisexual, fulano de tal. Oh, mira vos, bueno, que haga cada uno lo que pueda con su sexualidad, pero que la siga construyendo sabiendo que ahí hay vida, es vida y es muy vital. No hay viejos verdes ni viejas atorrantes, hay sexualidad y el que tiene ganas de vivirla activamente en buenísima hora. No solo en la vejez, en la adultez, en la juventud, es revitalizante, es motivante, la sexualidad es una dimensión humana que nos hace justamente humanos, valga la redundancia. Y ligados al placer. Así que miren el bienestar que da bienestar, la sexualidad da bienestar. Una sexualidad sana es una sexualidad libre, donde construyo con mi pareja y nuestra sexualidad. Y dejo de mirar afuera, sino todos tiramos siempre la pelota afuera, cómo viven los otros, si son heterosexuales, homosexuales, travestis, nada. Es decir, cada uno construye su sexualidad como puede, que bastante difícil es construirla, y como todo lo humano, digamos, ¿no? Uno construye la amistad. Es muy importante que la persona mayor no esté sola, que siga viendo a sus amigas, a sus amigos, que se pueda juntar en la casa a jugar a las cartas, dígalo con mímica, qué sé yo, que puedan irse de paseo, ir a caminar, y si no pueden caminar, juntarse a conversar, a ver una película, que tengan la mejor calidad de vida y van a ver que van a estar mucho más sanos, y bueno, más felices también, ¿no? Que uno sea viejo no quiere decir que no pueda ser feliz. Así que bueno, los invitamos a reflexionar sobre estas cosas y bueno, nos veremos en otro momento. Fabulosa nota, Chapi, ¿eh? Excelente, como siempre, nuestras licenciadas nos dejan con ganas de seguir escuchándolas a lo largo de horas, ¿sí? Porque realmente ellas nos despejan, ¿sí? Nos despejan las dudas, nos despejan todas esas preguntas que tenemos sobre este tema tan importante como es la sexualidad y la vejez. Por eso agradecemos a María Aurora Velo y a Analía Ramunda por compartir con nosotros esta temática y dejar claro tantos conceptos que tenemos erróneos, quizás por prejuicios o por temor a hablar del tema. Y para el cierre de esta edición, nuevamente los alumnos del taller literario de la Biblioteca Popular Cultura y Progreso comparten con nosotros sus mejores prosas, versos y cuentos. Vamos a la nota. Silencios ocultos en las piedras, calizas gastadas. Repetidas ventanas ciegas en la noche guardan miradas dormidas en el tiempo. Demasiado río de luz para las sombras que escapan lisiadas por la acera. Implacables farolas las persiguen hasta el pliegue marrón de las cornisas. Rebanadas de hierro en los balcones, solitario vagabundo por la calle. En la holgura de la noche llevas el sol, trashumante de la luz y de las sombras, un poco más allá, tal vez te espera el día.
Esto me surgió un poco sin darme cuenta, ¿no? En motivarme para escribir. O sea, cuando empecé a tener motivos alrededor de las personas que me rodean, escribí por el cumpleaños de mis hijas, a mi esposa, y bueno, así fue surgiendo el deseo de poner en el papel los sentimientos y las ganas de expresar en letras o en palabras lo que uno siente. Majestuosa eres, sereno remanso de letras y tibio edredón de palabras. Con ellas libraste tus lides de la mano de quien te llevaba. Hoy, testigo, alzas tu frente, augusta y con orgullo de templo. Con halos que irradias esbelta en la esquina ilustre del pueblo. El legado de aquellos pioneros descansa en tus líneas señeras. Se ha vuelto de tanto soñado ofrenda que Morteros te entrega. Tal vez si hoy ellos te vieran, sus labios que dormitan el tiempo, se dibujen en tenues sonrisas en los sueños perennes del cuerpo. Tú eres árbol frondoso de anhelos, vector de la savia que inspira, que aferrado a la tierra del hombre percibe el cielo que en el alma anida. En tu nombre, por cultura y progreso y por nuevas auroras de vida, en el mundo interior de la mente, brindemos por tu vital lozanía. Como me gusta la historia y escribo sobre ella, les voy a leer un párrafo de lo que cuando se hicieron los Juegos Florales en ocasión del 50º de la ciudad de Morteros, la biblioteca había convocado a los que le decían entonces los Juegos Florales. El doctor Villafañe, en el año 1944, había ganado el primer premio. Y leo un párrafo para que vean cómo era el lugar donde después nació Morteros. Corría el año 1888. Este es la mamá que le cuenta al doctor Villafañe y él lo narró en su escrito. Corría el año 1888. Allá levantamos nuestro rancho, chiquito, como para esconder tan solo la pálida ilusión de una esperanza. Es la voz temblorosa de mi madre que aún le habla a su hijo para contarle con unción cómo sufrió y cómo supo ser feliz en estas lejanas comarcas de la patria, cuando el desierto se levantaba aquí como una muralla, cuando el malón de los hombres blancos, más despiadado que el malón de los infieles, poblaba de alaridos salvajes la imponente soledad de la pampa. Y agrega la melancólica palabra maternal: largos eran los días y largas las noches de angustias en esta vacía inmensidad. ¿Por qué me gusta escribir? Porque precisamente me gusta investigar, me gusta conocer lo de la historia, las experiencias y bueno, creo que es algo innato eso. No sé cómo explicarlo, el placer que me causa escribir. Es algo natural. Sueños de primavera. Hacía 2 años que la gente lo sabía, pero en aquel otoño fue obvio. Las ruedas de la fábrica estaban paradas y las máquinas sin movimiento miraban desde la ventana las hojas que caían. En el sueño, los sueños esperaban ser vistos. Aquella época repartía incertidumbres y neblinas, las dudas, las esperanzas de un presente que desde un principio la historia había visto. Nuestras casas se allanaban sobre una colina empinada. Desde ahí observábamos las salinas y el río que avanzaba alto y gris en dirección al mar. Los campos que rodeaban el pueblo descendían lentamente como el aire frío, esperando la cara presencia de una flor. La gente hablaba que iba a ser un invierno largo y seco. Las grandes ruedas de las máquinas seguían esperando dar vuelta. Pero solo el sol giraba en el decurso de la vida.
Primero me gusta escribir porque es una búsqueda, tal vez un encuentro con uno mismo y un encuentro con las otras personas. Hay un escritor que dijo que también es terapéutico, entonces muchas veces pensamos también escribir grandes cosas. Lo importante es empezar con poco, con algo cotidiano. No hace falta leer tampoco grandes autores. Tal vez en la lectura cotidiana de todos los días que nosotros hacemos de nuestras propias historias, que a lo mejor no están escritas, pero que acontecieron, como actos de amor, como actos de encuentro, como actos de esperanzas y de fe, como actos de una siembra en la tierra. Tal vez ahí está el lenguaje, ahí está la escritura, ahí está la forma de acceder también a poder escribir un verso, un párrafo, una narración. Leo La leyenda de la tipa, que su nombre científico es Tipoana tipo. Voy a comenzar con unos versos de un poeta que se llama Aledo Luis Meloni, que es chaqueño. Son unos pequeños versos en donde él ubica a una tipa en una plaza. En la plaza algunas tipas, y en las tipas las cigarras, echando a rodar los ríos estivales de sus flautas. Allí me gustó esa estrofa, entonces la puse ahora al comienzo de la leyenda. La leyenda empieza así. Los conquistadores y colonizadores españoles orillaron el Chaco salteño de Argentina y Paraguay, y a cada paso se asombraban de la belleza de sus selvas, de sus ríos y del piedemonte de las sierras subandinas. Allá por 1626 consideraron que era el paso obligado para ir en busca de nuevos caminos para el transporte de la plata boliviana, encontrar más metales preciosos y abrir nuevas rutas desde Lima hasta Buenos Aires. Estos fragmentos de paraísos, donde no faltaba una abundante fauna salvaje, estaban habitados por grupos de huichis, es decir, con el significado de gente o pueblo, o apodados despectivamente matacos por los quichuas. Fue en esos días de trajinar lugares exóticos que surgieron historias, crónicas, y se enviaron cartas que anoticiaban de las novedades en tales parajes. Una de esas historias, que andaba de boca en boca, comenzó el día en que un joven andaluz llamado Felipe se enamoró de una bella indiecita y ella de él. La hizo su mujer y convivieron mientras él estuvo por estas tierras, pero después fue enviado a otros destinos, aunque antes de partir le enseñó a leer y escribir en castellano. Ella se llamaba Tipuán y se quedó sola con sus 2 hijos. Lo extrañaron tanto que no dejó de enviarle cartas con cuanto viajero pasaba por esos pagos. También se las envió por medio de aves mensajeras. Mientras tanto, su esposo seguía explorando nuevos territorios en los que halló otros paraísos, donde se dejó seducir por exóticas amantes. También navegó por mares en días de calma o cuando la borrasca amenazaba con enviarlo hasta el fondo marino. Mucho tiempo después, cuando él descubrió el camino de vuelta a su hogar, casi borrado de su memoria, encontró a Tipuán en aquel familiar paraje de ensueño y singular y misteriosa metamorfosis. La vida es una ola de desafíos. La vida es un ramillete de ilusiones, vivila. La mística es lo que motiva al alma y los matices es la densidad que le damos a nuestras acciones. La vida es una sucesión de latidos, un regalo de Dios, cuídala. Bajo un cielo misterioso y secreto, la vida despierta. Es un aviador de sabios y sin paracaídas. A veces vuela abajo y a veces a la deriva.
Para vivir plenamente debemos cultivar valores como la amistad, compañerismo, que es lo que nos llenan plenamente. Realmente muy interesante lo que nos muestra la gente del taller literario de Morteros, con sus cuentos, poesía, y bueno, es algo que necesitamos todos conocer. La felicitamos nuevamente. Así es, Chapi, agradecemos muchísimo a las alumnas del taller literario de Morteros por compartir esta pasión que sienten y que expresan por las letras y la literatura. Hermoso el material que nos dejaron, así que nada, les mandamos un saludo muy especial por cultivar con el corazón el arte de la literatura. Bueno, y de esta manera ahora sí llegamos al final del Poder de los Grandes, señor. Y así es, Claudia, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en 15 días por el canal 50 de COD Morteros y por nuestras redes sociales para seguir compartiendo más historias de vida aquí en El Poder de los Grandes. Y precisamente me quería ir con una frase que me contaron unos amigos en una charla que agradecían a COD Morteros por presentar este programa. Y realmente me dejaron una frase que me dejó pensando y para que todos lo copiemos. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido. Como siempre nos deja pensando, Chapi, fabuloso. Excelente. Muchísimas gracias. Les decimos nuevamente a todos por acompañarnos. Contactanos en nuestras redes sociales si querés contarnos tu historia. Les mandamos un abrazo enorme, cuídense mucho y será hasta el próximo encuentro. Chao. Chao.